puede pasar en cualquier momento. Una tarde, mientras volvemos de un viaje por carretera, escuchamos un golpe y despertamos días después sin poder movernos. O como consecuencia de un accidente cardiovascular, nuestras piernas no responden y los médicos nos dicen que hay pocas posibilidades de que volvamos a caminar. O tal vez, al final de un embarazo nos anuncian que nuestro hijo tiene una enfermedad congénita que le impedirá ver durante toda su vida. Los seres humanos somos en extremo vulnerables. Si esto ocurriera, ¿cómo sería nuestra experiencia a partir de ese momento? ¿Cuáles serían nuestros derechos? ¿En qué redes e instituciones encontraríamos apoyo? La discapacidad de un ser humano implica un reto enorme para todo su entorno doméstico. Millones de familias lo saben porque lo viven de cerca. En cada una, hay o ha habido alguien a quien le resulta más difícil aprender, escuchar, desplazarse. Mucho podemos aprender del valor, la tenacidad, la perspectiva y la resistencia de las personas con diversidad funcional y sus distintos movimientos políticos. De cerca nadie es normal, asegura un refrán brasileño. Si algo caracteriza a la naturaleza, es su vasta, su infinita diversidad, y son esas diferencias, pequeñas o grandes, las que nos vuelven únicos, pero también innegablemente bellos. Bienvenidos a otro programa de la revista de la Universidad de México. Seguimos en el tema de la discapacidad y hoy tenemos el enorme gusto de recibir en esta cabina virtual a Lupe Vergara. Ella es una actriz, fundadora de la compañía de teatro Seña y Verbo, quienes promueven a la cultura sorda desde los años 90. Entonces, pues, hola. Muy bienvenida, Lupe. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues, Lupe, voy a empezar desde el inicio por quizás la pregunta más importante, la pregunta que más nos inquieta quizás a la hora de que hicimos y preparamos este número sobre discapacidad. Yo quisiera saber si tú, en lo personal, durante tu vida, te has sentido discriminada por ser sorda. Pues sí, en realidad, híjole, ha sido en mi experiencia como sorda, como mujer, ¿no? Sí he convivido con muchas personas y me ha tocado que se burlen de mí, que se refieren a mí como muda, digo, desde la parte de ser mujer y de ser sorda, ¿no? Antes yo no sabía lengua de señas, yo no me comunicaba en lengua de señas, no conocía que existía la lengua de señas. Entonces, poco a poco, después de un tiempo, sí me sentí, pues a veces en algunos contextos un poco incómoda, un poco molesta. Cuando usaba falda, por ejemplo, había, no sé, miradas que me molestaban, ¿no? Que me incomodaban. Había personas pues, que me veían pues, raro, ¿no? O a veces como que me sentía incómoda con esas miradas. Entonces dejé de usar de usar faldas y utilicé pantalón, ¿no? Muchas veces no tanto una discriminación por ser sorda, sino por ser mujer, ¿no? O a veces algunas actitudes eh, que recibía pero por ser mujer, ¿no? A veces sí, por ser sorda, pero muchas veces no era como el punto específico, ¿no? Eh, a veces me sentía un poco discriminada y sí, eso me molestaba mucho y pedía, ¿no? Que me tuvieran respeto. A veces era un poco complicado porque pues, lo pedía en lengua de señas o intentando hacerlo con mímica, y a veces pues se burlaban o se reían, ¿no? Incluso por ahí hubo alguna relación que tuve en la que me decían, no, es que tú no puedes trabajar, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no puedo trabajar? Yo soy una persona, pues, que me gusta, ¿no? Sobresalir, que me gusta probar, pues, diferentes disciplinas, ¿no? Estuve trabajando un poco en diferentes aspectos del arte y no, la verdad es que me rebelé, no me quedé como con esa idea de que no podía hacerlo.
porque sí, el machismo, el patriarcado en México está muy, muy arraigado y para mí sí es una falta de respeto que quisieran imponerme estas conductas, ¿no? Entonces, a veces sí, en mi casa, por ejemplo, yo sentía pues la necesidad de convivir pues con mi familia o con mi pareja de ese entonces y la relación era como muy fría, ¿no? Era solamente muy fría, como si fuera solamente un acercamiento sexual, el que es suficiente. Y no, para mí era como mucho más importante pues tener otro tipo de acercamientos, poner realmente atención a los hijos, a la familia. Entonces, sí fue una relación un poco complicada y digo, de esta persona fue de la que más recibí estas actitudes un poco discriminatorias, ¿no? Pero en realidad yo no me di cuenta hasta mucho, mucho tiempo después, ¿no? Antes ni siquiera sabía lengua de señas, no tenía acceso a la información o al conocimiento de cómo identificar si era una discriminación o no. Al tener, por ejemplo, esta pareja, pues de tener solo esa pareja, de ser fiel, de cómo resolver estos problemas que se dan en una relación. Y muchas veces me decían, no, pues hay parejas que tienen muchos problemas y pues así es la vida, ¿no? Y yo decía, no, tampoco tengo que estar sufriendo ni aguantando estas actitudes porque pues ya me casé, ¿no? Entonces necesitaba también como pues convivir con otras personas, conocer otros puntos de vista, porque para mí no era una relación fácil, ¿no? Pero también había muchas personas que me decían, no, pues es que si ya te casaste tienes que vivir con esa persona, ¿no? Y aguantarte casi, casi. Entonces, a mí me sirvió mucho estar platicando, investigando con otras personas, aprendiendo para saber cómo defenderme y protegerme como mujer. Y pues poco a poco fortalecerme, sentirme empoderada para poder tener la decisión o tomar la mejor decisión, ¿no? Fue muy, muy confuso y de hecho hay muchos aspectos en los que todavía es complejo porque mi familia sí es de la idea de que es importante no divorciarte ya que estás casada, de no tomar como esta decisión de dejar a tu pareja, ¿no? Casi, casi. Entonces, no, pues yo investigando con otros amigos, platicando con otras personas, me decían, no, pues es que es importante que pues, la vida sea igualitaria, ¿no? La de un hombre, la de una mujer. Si no te sientes feliz, pues toma la decisión que necesites tomar, pero con la que tú puedas superarte como persona, ¿no? Entonces decidí dejar a esta persona. Y ahora que tengo otra familia, pues es muy, muy diferente, me he sentido pues feliz, me he sentido muy importante, ¿no? En cuestión profesional, en cuestión como mujer, ¿no? También mi desarrollo ha sido muy diferente y ya desde fuera puedo ver a través de la lengua de señas, también platicando con otros amigos, pues toda esta necesidad que como mujeres sordas necesitamos acceder, ¿no? Y muchas veces, pues no se hace, ¿no? Es muy necesario esta cuestión de conocer y saber de otros temas. Al escucharte, Lupe, me surge una cuestión, una pregunta quizás muy básica, es ¿por qué no conocías la lengua de señas? ¿Dónde creciste? Como a los 11 años fue que yo empecé a ir a la escuela. De chica, más chica, iba a terapias de organización. Iba al Instituto Nacional de Comunicación Humana y ahí en realidad la idea era darnos terapias de organización. Tengo un hermano sordo también, pero él igual no sabía lengua de señas, nos comunicábamos con mímica, con señas caseras, y a los 3 años fue que me empezaron a llevar a estas terapias de organización, pero no te las dan con lengua de señas. Y asistí muy poco tiempo porque mi mamá se empezó a enfermar y ya me dejaron de llevar, entonces no iba a la escuela, me quedaba en la casa y trataba pues de comunicarme un poco con mi hermano
pero solo era a través de mímica, a través de algunas señas caseras. Y digo, yo veía y me identificaba con mi hermano como persona sorda, pero nunca pensé que además de mi hermano hubiera más sordos, ¿no? Pensé que, pues sí, que éramos los únicos. Ya después, cuando fui creciendo, conocí a más personas sordas, conocí la lengua de señas. Como a los 11 años, más o menos, fue que asistí a San Hipólito, a la iglesia de San Hipólito, y ahí fue donde vi que había muchísimas personas sordas y empecé a aprender un poco, pero no la dominaba a un nivel muy, muy avanzado, ¿no? No era así súper competente. Pero poco a poco fui aprendiendo y ahí fue donde conocí la lengua de señas. Quisiera saber si ha cambiado con el tiempo, con todo el trabajo que se hace de sensibilización, con la nueva concepción quizás de las escuelas inclusivas, donde se trata de no normalizar y tratar de que los sordos hablen o que participen de la lengua, sino que se integren con su propia lengua. Si hay un cambio generacional al que ayude también, por ejemplo, que las conferencias del gobierno, todos los actos oficiales tengan un intérprete de señas. Si hoy, por ejemplo, Lupe, tú que tienes hijos, ves que es diferente a cuando tú eras niña, ¿se han hecho avances? ¿Hay mejorías? Tenemos un minuto para responder esto antes del corte. Sí, sí ha habido un cambio muy, muy grande. No había intérpretes de lengua de señas para empezar, no había como ahorita, ¿no? Que hay en muchos, muchos lugares. Ahorita sí, ya lo empiezas a ver en muchos, muchos programas, muchos canales, pero la verdad es que es algo reciente. Creo que a partir de el sexenio de Enrique Peña Nieto fue cuando empezó a haber más. Ahorita, pues sí, por esta emergencia sanitaria. Entonces sí, hay muchos, pero hay mucha necesidad también, no es suficiente, ¿no? Hay muchos temas que no se han tratado, que no son accesibles, por ejemplo, el que te decía para nosotros como mujeres, que no tiene interpretación, no son accesibles, y eso tiene años y años y años y sigue igual, ¿no? Entonces sí, hay muchos que se ven en la televisión, pero hay otros temas que son importantes que no son accesibles. Y también que estén en la tele no quiere decir que todos los sordos lo vean, primero. Y segunda, no todos los intérpretes son profesionales. Hay muchos que están en televisión que no se les entiende nada. Son intérpretes bastante incompetentes y la verdad es que eso me molesta incluso, porque yo mando la queja de que esos intérpretes no son profesionales. A Erika, por ejemplo, la conozco, ¿no? Es ex profesional. Hay muchos, muchos intérpretes que sí tienen un buen nivel, quizá no muchísimos, pero hay muchos en la tele que no lo son. Entonces, es importante también cuidar la interpretación que sea profesional y otros temas que necesitarían ser accesibles y aún no lo son. Ok, bueno, pues nos vamos a ir un corte y volvemos para continuar con otro bloque de esta plática tan enriquecedora e interesante. Muchas gracias, Lupe. Nos damos un corte y volvemos en un par de minutos para seguir platicando con Lupe de la cultura sorda en México. Estamos de vuelta en el programa de la revista de la universidad. Estamos en conversación con Lupe Vergara, actriz sorda, mujer mexicana. Nos estaba contando las discriminaciones y las faltas de accesibilidad aún pues en curso en México. Para terminar este tema, quería preguntarte, Lupe, si el bullying, es decir, este acoso por ser sorda que tuviste de niña, ¿lo sientes repetido también con tus hijos? Bueno, creo que tienes un hijo sordo. Y o también ha habido más trabajo de inclusión en las escuelas y entre los niños. Pues la verdad, con mi familia, por ejemplo, en un contexto familiar, yo no sentí
una discriminación como tal. La verdad es que, vaya, había conversaciones pues, de las que no me enteraba, que no escuchaba, había familiares que me defendían, ¿no? Incluso yo sin saber, cuando se me faltaba el respeto, había familiares que intercedían por mí, ¿no? Y me defendían, pero muchas veces ni me enteraba yo de esa discriminación. Cuando crecí, veía, ¿no? O podía identificar que las personas que estaban alrededor de mí se molestaban. Y yo preguntaba, oye, ¿por qué te enojas? ¿Es que te dijeron muda? ¿O te dijeron india? ¿O te dijeron así? ¿No? Lo que me decían. Y podía darme cuenta de que había personas que me defendían, vaya, indirectamente, ¿no? Esta discriminación. Con mi familia, pues, muy, muy cercana, pues solamente me abrazaban, ¿no? No había como mucha comunicación, pero me abrazaban y a veces me decían, cuídate, ¿no? O te quiero, pero no había como mucha comunicación. Con la familia inmediata no había discriminación, pero con la que es un poco más extendida, sí, ¿no? Como me decían, a veces muda, había ahí como algunas palabras que ni me enteraba cómo me decían, pero sabía que a otros más les molestaba, ¿no? Tengo hijos sordos, tengo también familiares sordos, sobrinos, y vaya, desde fuera, ahora veo que sí, en la escuela pues los bulean, los molestan, los acosan, y no sé, a lo mejor porque es desde fuera puedo darme más cuenta, pero Claro. yo directamente de chiquita no. ¿Qué es, Lupe, lo más bello para ti de la cultura sorda? Oye, pues creo que la relación con mis amigas, ¿no? Con las amistades. Cuando era pequeña, por ejemplo, jugaba con algunas personas, a veces a la gallinita ciega, ¿no? Y me ponían la pañoleta y pues jugaba medianamente bien, porque pues era un poco complicado, pero me invitaban a su casa, lo tratábamos de hacer con mímica, porque pues ni yo sabía lengua de señas, ni ellas, ¿no? Entonces, trataba de juntarme más con mujeres que con hombres, y estas personas eran oyentes, ¿no? Entonces, como que recuerdos de cuando yo era pequeña, eso. Claro, ¿crees que, o sea, sé que, o sea, ustedes tienen entonces una cultura, una lengua, por ejemplo, sé que tienen, ustedes se dan una, se llaman a través de una seña. ¿Cómo se escoge, por ejemplo, la seña? Pues en realidad yo, por ejemplo, no sabía ni mi nombre, o sea, yo no sabía que yo me llamaba Lupe, ¿no? Y veía que la gente me movía la boca cuando me hablaban, pero yo no sabía que ese era mi nombre, ¿no? Hasta mucho tiempo después. A veces me lo trataban de decir con la boca, pero yo no lo entendía cuando me lo escribían tampoco. Pero en la escuela fue cuando me dijeron que mi seña era esta, ¿no? Lupe. Y que eso se escribía así, Lupe, ¿no? L-U-P. Entonces, yo lo aprendí hasta que tenía 11 años. Hasta los 11 supe que me llamaba Lupe. Y así fue como fui aprendiendo que todos tenemos un acento. Una pregunta, ¿los oyentes somos criticables? ¿Hay cosas que no entendemos? Es decir, cuando ustedes están entre sordos, ¿se ríen de los oyentes? Eh, no, sí, nos burlamos de los oyentes. Hay oyentes que nos caen mal, ¿no? O hay actitudes de las personas oyentes que criticamos, que no nos gustan, pero también hay personas oyentes pues, con las que nos juntamos mucho, o incluso que son personas que bien o mal nos defienden, ¿no? Como personas solas, que son realmente un poco más cercanos a nosotros. ¿Y se puede, Lupe, tener una relación a profundidad con un oyente? ¿Es fácil relacionarse de igual a igual
con un oyente? Pues, híjole, sí podría ser, digamos que podemos entablar comunicación, ¿no? Alguna relación, pero si saben lengua de señas, ¿no? Es, digo, cuando eres pequeño es diferente, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que son amistades que tuve en algún momento y son oyentes, pero pues ya no las frecuento o me las encuentro y nos saludamos, pero hasta ahí, ¿no? Porque pues ya no hay como una comunicación fluida. Entonces, las personas oyentes con las que en algún momento conviví, sí, quizá fueron cercanas cuando estaba pequeña, pero ya no. Y hay personas oyentes con las que sí tengo buena relación todavía. Pero los vínculos más fuertes son entre sordos, me imagino, por el compartimiento de lengua, por el que comparten una cultura. Pues es un poco diferente. Digo, sí, entre sordos podemos comunicarnos de una manera fluida. Sí, tengo muchos amigos sordos, pero así que digamos, híjoles, qué buenos amigos, o son mis super amigos, no, también hay amigos sordos con los que pues no tengo una buena relación. Y con los oyentes, pues sí, algunos sí, pero algunos no. Es igual entre sordos y oyentes. De acuerdo. Quería saber cómo, si te sientes representada, Lupe, con al inicio de este programa hablábamos de la discriminación y mencionaste mucho la discriminación como mujer que sentimos en este país, pues todas las mujeres, ¿no? Definitivamente, algunas mujeres por su posición de vulnerabilidad lo sienten más que otras. ¿Tú te sientes representada por los movimientos feministas en México? Sí, yo creo que sí, o sea, me molesta esta idea, ¿no? Patriarcal de que los hombres son más o valen más que una mujer. Vaya, yo creo que todos los dos podemos hacer las dos cosas, ¿no? Los dos podemos lavar, los dos podemos cuidar a los hijos y muchas veces todo esto lo hacemos las mujeres y los hombres ¿qué hacen? Solamente descansar o trabajar y luego llegan y descansar. Yo creo que no, digo, en el caso de que yo, por ejemplo, me dedicara al hogar y no trabajara, pues sí, habría muchas cosas que podría, ¿no? Decirle a mi pareja, oye, haz tú esto y yo hago lo otro, ¿no? Como tener un poco más de equidad, ¿no? Entre géneros. Pero sí, creo que hay ideas que están pues ya muy, muy arraigadas, ¿no? De yo soy el hombre, yo trabajo, yo soy el que me gana el dinero, pues me lo puedo gastar tomando, pero pues tú tienes que dedicarte a la casa, ¿no? Y son ideas pues que no, realmente no lo comparto, ¿no? Ahora, por ejemplo, que hay todos estos movimientos, todas estas marchas, la verdad es que sí, me siento parte, porque, pues, digo, hay muchísimas violaciones, ¿no? Hay violaciones a menores. La verdad es que es algo que emocionalmente es bastante fuerte, ¿no? Bastante complejo. Los feminicidios, toda esta hazaña, ¿no? Con la que se violentan las mujeres no tendría por qué pasar, ¿no? Es sí como muy marcado hacia las mujeres y es algo que me molesta y que creo que no es justo y que como mujeres deberían de respetarnos, claro que como hombres también deberíamos de respetarlos, pero sí creo que son movimientos que son necesarios. Yo como mujer, por ejemplo, si una persona, un hombre me está agrediendo, me está violentando, pues yo tampoco puedo quedarme callada, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, es que también a los hombres hay que respetarlos. Pues sí, pero si me están violentando, entonces, ¿qué? ¿No digo nada? No, es como darles oportunidad a que este problema sigue creciendo y creciendo. Quizás se pueda resolver con plática, con comunicación, ¿no? A lo mejor hay otras formas de resolver estos conflictos.
pero pues matándonos o violentándonos, o es la forma. Una última pregunta, se nos está acabando el tiempo. Me voy a otro, quizás a otro espectro, y es precisamente hablando de peligros, ¿no? Los peligros que corren las mujeres, los peligros que corremos todos como seres humanos. Em, el oído sirve, por supuesto, para desarrollar habilidades lingüísticas, pero también para ser advertido de peligros, para ser para oír llantos de bebé, por ejemplo. ¿Qué es, antes de despedirnos, me gustaría saber en tu mundo qué es lo que más, qué situación sería angustiosa para ti no poder escuchar? ¿Dónde es donde sufres más, quizás, el hecho de no poder escuchar? Un minutito. Y hay situaciones, yo creo que mi angustia más grande fue justo cuando tuve a mi hija, ¿no? Mis hijos, que si lloraban, no, pues no iba a poder darme cuenta, entonces los dormía conmigo. No podía dejarlos solamente en su cuna, si los dejaba en la cuna tenía que ir, regresar, ir, no, mejor los ponía en la carriola cerca de mí y si estaba limpiando podía voltearme y seguir cuidándolos, ¿no? Ya cuando empezó a haber unos aparatos en los que cuando se percibe algún ruido prendía la luz, entonces ya podía dejarlos en la cama, ¿no? Pero antes no había. Entonces era bastante angustiante, ¿no? Saber si no estaba llorando, si algo le pasaba. Entonces ya con estos aparatos, ¿no? Que son un poco de ayuda, ya era. O sea que la tecnología ha mejorado, ha mejorado la vida de los sordos. Sí, 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 la verdad es que sí, ha ayudado muchísimo. El teléfono, por ejemplo, ¿no? Para pedirle a alguien que le hablara a tu mamá y decirle, oye, pues que por favor, dile que necesito esto, necesito el otro, era súper complejo. Y ahora con el celular, pues sí, ya podemos hacer videollamadas, tenemos intérpretes, no lo suficientes, como te decía hace ratito, pero sí, para alguna situación en el banco, en el doctor y algo así, sirve mucho esta tecnología. Gracias. Muchísimas gracias a todas. Gracias por la invitación, gracias. No es, pues bueno, nos despedimos de Lupe. No es todos los días que uno puede tener una conversación con una actriz, mujer, sorda. Muchísimas gracias por este tiempo que nos das para conocer un poco, para conocerte un poco. Y bueno, pues nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes en el programa de la revista de la universidad. Que tengan un excelente fin de semana.